Bueno, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. A continuación vamos a compartir la palabra del Señor. El Señor nos ha regalado una palabra muy hermosa en este momento, entonces deseo que vamos a orar. Amén. Bueno, Señor, Padre Celestial, Dios del cielo, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de tu preciosa presencia presentando nuestro corazón delante de ti, primeramente pidiéndote que lo limpies, Señor, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada, Señor. Santifica, Señor, al oyente como al que va a la palabra, que es tu Espíritu Santo. Límpianos y úsanos, Señor, para que seas tú abriendo nuestros ojos en este momento. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra que Dios ha traído en este momento. El tema se llama ceguera espiritual. Entonces, Dios los bendiga. Deseo que vamos entonces a la palabra. Voy a leerles Hechos capítulo 13, versos 6 al 12, y dice así. Acá vamos a hablar sobre la misión de Pablo cuando arranca a hacer la obra con Bernabé y Saulo. Acuérdense que él se llama Pablo, amén. Entonces dice, después atravesaron toda la isla y llegaron a puerto de Pafos, y allí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que según él hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, que en griego era Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, tenía el poder del Espíritu Santo, y miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios, y ahora Dios te va a castigar y quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Y quedó ciego en ese mismo instante. Amén. Entonces, como podemos ver, vemos que dice la palabra que Bar Jesús quedó ciego, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que este quedó ciego por causa de lo que él estaba haciendo, que era que la brujería, y trabajando con las cosas malas que a Dios no le agradaban. También blasfemar aún contra el mismo Espíritu Santo, porque no quería hacer la obra y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por esto, este fue su castigo, quedó ciego. Entonces, dice que quedó ciego por algún tiempo, en oscuridad y tinieblas, y buscaba también quien le llevase de la mano. Aunque esto se ve feo para Bar Jesús, vemos algo que es un propósito, y es el propósito de la misericordia de Dios que Él tiene con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos que Él no veía por algún tiempo. Da a entender que en este tiempo fue el que Dios le dio a Él, que si quería volver a ver, tenía que arrepentirse y apartarse, dejando la brujería, la hechicería y todo lo que realmente al Señor Jesús no le agradaba, para poder volver a ver. Entonces, hoy en este momento el Señor nos está dando un tiempo para que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él y miremos qué estamos haciendo o qué áreas tenemos débiles que a Él no le agradan, para que nos pongamos a cuentas con el Señor, para poder no perder nuestra vista y no quitar la mirada de Él. Amén. Entonces, podemos ver, vamos a ver algunos ejemplos en este momento en la palabra de Dios sobre lo que estamos hablando, sobre la ceguera. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Hechos 9, del 1 en adelante. Amén. Ya vamos a Bueno, Hechos 9, conversión de Saulo. Dice que Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las iglesias de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron en la ciudad, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vemos que él estuvo en la casa, hospedado allá, porque Dios tenía un propósito con su vida. Y en este tiempo, de estos 3 días que él estuvo ciego, Dios llama a un varón llamado Ananías y le dice que en una visión le mostró que fuera a la calle que se llama La Derecha y que pusiera las manos sobre Pablo para que pudiera ver. Entonces vemos en el verso 17 que dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y comió y recobró el aliento. Amén. Entonces vemos que con Saulo la historia ya es diferente. El primero era una persona que trabajaba con brujería, pero Saulo perseguía a cristianos y los mataba, pero ambos estaban en pecado. Amén. Entonces resulta que Pablo también era asesino de cristianos y hacía apartar del camino a los hijos del Señor. Amén. Entonces, lo más tremendo de todo esto, en todo esto también existía y había un propósito. Pero cuando se le aparece el Señor con su resplandor y cae del caballo, dice la palabra que fue ¿qué? Humillado, y luego le habla y lo deja ciego, sin poder ver. Y buscaba también, dice la palabra, que quien lo llevase de la mano. Amén. Entonces, luego de 3 días sin comer nada, Dios trabaja en él con un hermoso propósito. ¿Y era cuál? De que le sirviera para el Señor Jesús, así como nosotros también debemos estar sirviéndole a Dios en este momento. Entonces debemos de entender para qué Él nos ha escogido. Dice que Pablo empezó a obedecer a Dios en todo y él mismo le dice en la palabra: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces dice que Dios lo escoge para la obra para la cual había sido escogido. Entonces notemos algo, que el apóstol anteriormente también dice que, más adelante dice que él tuvo un aguijón en la carne. Y dice que le decía al Señor que le quitara por favor ese aguijón. Dice que clamó hasta 3 veces a Dios para que Dios le quitara ese aguijón de la carne. Y dice que Dios le dijo que no, que se bastara en mi gracia, porque su poder se perfeccionaba en su debilidad. Pero resulta que el apóstol Pablo llegó a un punto tal que él, en la palabra de Dios, en Gálatas 4:13 al 15, habla de que él mismo dice que si los de Galacia, que son los Gálatas, le quisieran dar los ojos, ellos se los darían. O sea que está dando a entender de que Pablo anteriormente, el aguijón que tenía era de poder perder aún hasta su propia visión y haber dejado de ver en diferentes momentos. Entonces, por haber visto el resplandor de la presencia del Señor Jesús, dice que él había perdido la visión y había quedado como con unas escamas en sus ojos. Amén. Y que para que no se enalteciera también su corazón. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús nos manda que seamos humildes, porque dice que la palabra dice que él ve al orgulloso de lejos y al humilde lo mira de qué, de cerca. Entonces Dios en estos momentos nos manda a que nos humillemos para que después seamos exaltados. Vamos a Génesis 19 del verso 4 en adelante. Amén. Génesis 19. Ya todo lo tenemos. Sabemos que cuando habla en Génesis 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Amén. Génesis 19, 4 y 5 dice así: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven, oiga, desde los niños hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En la versión al día dice: sácalos para violarlos, para conocerlos. Violarlos dice la palabra que es lo que significa. Entonces podemos ver algo muy tremendo, cómo realmente Dios nos guarda. Aquí dice la palabra que los hombres le dijeron que se quedaran encerrados en sus casas. ¿Y era para qué? Para que se guardaran.
Pero lo más tremendo de todo esto, que ya el pueblo mismo le está diciendo: saca a los hombres que vinieron a tu casa para conocerlos, para violarlos. Amén. Resulta que aún hasta los niños, dice la palabra, eran homosexuales. Allá se veía todo lo que era el pecado sexual de toda clase. Por eso dice que la maldad de Sodoma llegó hasta los cielos, y dice que ya Dios no contemplaba más tanta maldad en ese pueblo. Amén. Entonces, lo más tremendo de todo esto, dice que dice en el verso 11, vamos al 11, dice: y los hombres de la ciudad que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, o sea, los ángeles, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, se cansaban buscando la puerta. Amén. Entonces dice que estos se cansaban buscando la puerta. Entonces la palabra de Dios nos enseña de que Cristo es que Él es la puerta, y Él nos enseña que nosotros debemos entrar y pasar por la puerta, porque Él nos invita caballerosamente a que le sigamos, para que realmente empecemos a ser parte de su reino y llegar a ser sus hijos. Pero vemos algo muy hermoso, que vemos el propósito de Dios desde antes. Dice que cuando envió los ángeles era para que ellos cambiaran, pero el propósito de ellos, que ellos verdaderamente no habían entendido el propósito de Dios en sus vidas, para que cambiaran. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento dice que ellos se quedaron. Y lo más tremendo, ¿y saben por qué? Porque Dios envió juicio sobre toda la ciudad para que se arrepintieran y hubiera un cambio en sus vidas. Pero ellos prácticamente no querían hacer ningún cambio. Entonces es por eso que le llega juicio a toda la ciudad. Entonces es tremendo, porque ellos dicen que querían violar a los ángeles. Entonces vemos que realmente no había tiempo para que ellos se arrepintieran, porque realmente no querían ni siquiera cambiar. Y ese era el propósito de Dios que tenía con la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ellos cambiaran, pero ellos no querían, porque no se arrepintieron. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda ceguera. Entonces, este era el propósito de Dios con Sodoma y Gomorra, que se arrepintieran, pero no quisieron. Entonces, por eso dice que Lot, en vez de buscar más su presencia, dice que cuando los pastores de Abraham y Lot reñían, peleaban, dice que llegó Abraham y le va diciendo a Lot que escogiera qué quería, que si quería las montañas o que si quería la llanura. Y dice que Abraham escogió la presencia de Dios, y dice que Lot escogió la llanura. Y al escoger la llanura, dice que pronto, de un momento a otro, fue llegando hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y así es como se fue alejando. Amén. Y así le pasó también a Lot, que se empezó a alejar y alejar hasta que terminó en Sodoma. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros, que si nos alejamos y no le buscamos, cada día nos vamos a estar alejando más de la presencia de Dios. Y el problema es que podemos llegar a perder la vista, que es nuestra salvación, quitar la mirada del Cordero, del amado, y terminamos por completo en el mundo por el pecado. Amén. Entonces, miremos qué tremendo todo lo que pasa sobre la ceguera espiritual. Entonces, en Marcos 8, 22 al 25, vamos allí, por favor, yo lo voy a leer para que continuemos. Dice lo siguiente: Marcos 8, 22 al 25. Vamos a ver, tengo otro ejemplo de otro ciego en este momento. Dice así, Marcos 8, 22, dice así: un ciego sanado en Betsaida. Luego vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles. Mucha atención. Pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces vemos algo muy maravilloso acá, que dice que veo como árboles. La primera visión, lo que él vio cuando el Señor Jesús le puso las manos, dice que se le abrieron los ojos del espíritu. Cuando dice que él vio como árboles, es porque Dios le abrió los ojos espirituales. Amén. Entonces, aquellos árboles somos quienes, usted y yo, somos nosotros, porque Dios nos llama árboles de justicia, que son aquellos que se alimentan de la palabra de Dios y la ponen por obra.
En el Salmo 1, 2, verso al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Dice que serán como árboles plantados junto a corrientes. Oiga, árboles, nosotros, si nos alimentamos de ellos, seremos árboles de justicia, árboles espirituales. Serán como árboles junto a corrientes de justicia, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Por eso Adán y Eva no se veían desnudos. ¿Por qué? Porque ellos eran espirituales y eran árboles de justicia y se alimentaban del árbol de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesús. Y miremos algo, que Satanás les dice también, que si llegaban a comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían abiertos vuestros ojos. Pero ¿cuáles ojos? Ellos ya los tenían abiertos. O sea, ¿cómo así? O sea, que ellos no veían, pues claro. O sea, que fueron abiertos, ¿qué? Los ojos del alma, para conocer el bien y el mal, como ahora usted y yo ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, gracias al Señor y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso todo árbol, dice la palabra, que no da buen fruto, es cortado. Adán y Eva al pecar mueren espiritualmente y son sacados. Y lo mismo también puede pasar con nosotros, que si nosotros pecamos y pecamos y pecamos, estamos saliendo del huerto. Por eso necesitamos del agua de la vida eterna, que es su preciosa y maravillosa palabra. Amén. Luego el ciego vuelve y dice que como árboles. Entonces, ¿qué hace después el Señor? Vuelve y lo toca por segunda vez. Vio claramente a todos y lo toma de la mano. Ya qué hermoso, dice que lo coge y lo lleva de la mano. Entonces también están los árboles terrenales. Están entonces, al principio hablamos de los árboles espirituales, que son los árboles de justicia, y están los terrenales. Entonces, los terrenales, ¿quiénes son? Son los que dan frutos buenos y malos. Pongan atención, esos éramos usted y yo, y al conocer al maravilloso Señor Jesús empezamos a dar buen fruto, porque estamos dejando de actuar en nuestra vieja manera de vivir. Por eso la palabra de Dios que cayó en nuestro corazón dice que Dios la mandó para que diera fruto en el Espíritu al 30, al 60 y al 100 por uno. En Gálatas 5:22 dice la palabra que los frutos del Espíritu son gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Por eso vemos entonces los frutos de los árboles terrenales, y son los frutos de los fariseos y de los escribas. Oiga qué hermoso, que están entre espinos y pedregales, esos dos. Y también estaban en Mateo 13 la semilla que cae junto al camino. Todos los que están junto al camino éramos nosotros, que cuando escuchamos la palabra de Dios nos entregamos al Señor y empezamos a andar en el camino. Entonces vamos a ver enseguida algo muy hermoso con los ciegos, con los ejemplos que estamos viendo sobre esto, sobre lo que estamos hablando. Amén. Entonces, en Marcos 10:46, vamos a leerlo, por favor. Dice algo muy hermoso, y dice así, Marcos 10:46, dice lo siguiente: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo era ciego y estaba sentado junto al camino mendigando. Oiga qué tremendo, junto al camino mendigando. Y en el verso 52 termina la historia, dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Entonces, cuando hablamos que empieza junto al camino y luego termina en el camino, si miramos algo bien hermoso, y es que los ciegos que Jesús sana, la mayoría estaban junto al camino, o sea que se salieron del camino, se desviaron, pero cuando los sana, vuelven nuevamente por el camino. Entonces, Dios en este momento nos pasa lo mismo a nosotros, que es cuando estamos caminando en el Señor y cuando nos alejamos, estamos fuera del camino. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La bendición de no estar entre espinos y pedregales, hay varias opciones con ellos, pero tienen que pagar un precio para poder empezar a creer y agradar a Dios. Pero nosotros, los que estamos junto al camino, y los otros que la semilla ha caído junto al camino, tienen más oportunidad de los que están entre espinos y pedregales. Por eso el Señor Jesús les dijo: se ven muy bien, muy hermosos por fuera,
pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia y de toda maldad, serpientes hipócritas. Entonces, por eso es que la palabra nos enseña en Mateo capítulo 23, desde el verso 16 hasta el 26, el Señor Jesús les dice 5 veces a ellos. Primero, guías ciegos. Después llega y les dice insensatos y ciegos. Después llega y les dice guías de ciegos. Después llega y les dice necios y ciegos. Entonces también hay esta parte que dice fariseos ciegos. Y estamos hablando que les digo 5 veces en ese capítulo. 5 veces. El número 5 es el número de ¿qué? De gracia y misericordia. Entonces aquí vemos que la gracia y la misericordia los visitó a ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos no entendieron. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a darles la forma? Pero más sin embargo, aún así, ellos no entendieron la venida del Señor y de su perdón y de su gran misericordia. Amén. Entonces, es nuestro Señor Jesús la misericordia que nos alcanzó. Amén. Entonces, la misma misericordia nos estaba juzgando y acusando porque ellos no estaban poniendo por obra la palabra. Por eso el mismo Señor les decía muy claro, oigan y obedezcan todo lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque realmente no estaban obedeciendo. Entonces, ¿qué pasó? Estos estaban en tinieblas y en oscuridad y tenían escamas en sus ojos, porque estas habían cubierto sus ojos. Entonces, esto es figura de ¿qué? Las escamas y las tinieblas y la oscuridad es figura del pecado que había cubierto ¿qué? Su visión, su vista. Amén. Y no les deja ver la verdad. Jesús les dice, guías de ciegos, no entran a los que quieren y tampoco dejan entrar al que quiere entrar. Entonces, por eso el Señor Jesús les habla por parábolas, porque viendo no creían y oyendo no entendían. Entonces, por eso veamos un ejemplo muy hermoso y es Faraón, cuando dice no entendió la misericordia de Dios con él. ¿Por qué? Porque el Señor llega y le muestra todas las plagas y su poder. ¿Y qué pasó? Él no quiso ver por la dureza de su corazón. Entonces entendió. Entonces, ¿qué pasó? Se le endureció más y más su corazón. O sea que cuando no obedecemos al Señor, no podemos ver por la dureza de nuestro corazón y nos podemos aún perder, hermano. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso dice la palabra que los que vemos tenemos mayor pecado. Eso está en Juan 9, 39 al 41. Yo se lo voy a leer. Juan 9, 39 al 41. Ya se los leo un momento. Juan 9, 39 al 41. Dice así, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pesar? Que Dios muchas veces nos habla y nos reprende a través del pastor, de la palabra, de un hermano, de un servidor, de un ujier, de cualquiera. Y lo más tremendo, que muchas veces estamos rechazando a un Natán, que viene de parte del Señor. ¿Se acuerdan de Natán, el profeta que reprendió a David por lo que había hecho con Bexabe y con su esposo Urias? Que Natán lo reprendió. Y muchas veces las personas a veces llegan a nuestro corazón y dicen, hermano, no haga eso, que eso está mal. ¿Cuál? A mí no me interesa, no se meta en mi vida. Y es Dios mismo el que les estaba hablando. Cuando uno rechaza a alguien que está hablando y viene de parte de Dios y nos dice lo malo que estamos haciendo, y nosotros ni siquiera lo hemos visto y no lo recibimos, estamos rechazando a Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando Samuel, el pueblo lo rechazó y que no querían oírlo y Samuel se sintió mal? Y Dios, ¿qué le dijo a Samuel, al profeta? No te rechazan a ti, me están rechazando es a mí. Entonces, todo esto es para testimonio contra nosotros mismos, de que Dios nos está hablando para obedecer cuando somos realmente maduros. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, debemos de estar maduros. En Lucas 18:35 dice la palabra del Señor, algo muy hermoso. Quiero que vamos al práctico, veamos. Dice lo siguiente, y dice así, un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, había un ciego sentado
junto al camino mendigando. Oiga, pues qué tan hermoso. Y al ver a la multitud que pasaba, preguntaba qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él mucho más clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego se fue y glorificaba a Dios y seguía en el camino del Señor. Amén. Entonces vamos a ver algo muy hermoso. Dice que vio un ciego que estaba junto al camino, o sea que conocía del Señor, pero cuando dice que estaba mendigando, era que no creía a sus promesas, había perdido ya la fe. Amén. Por eso él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces veamos algo muy hermoso, y es que le dicen: Señor Jesús. Dice que él pasaba, y ahí mismo que pasó, entró su fe y en algo en él, y él empezó a caminar y a creer en Dios. O sea, se activó algo en él. Nosotros tenemos al Señor Jesús de nuestra parte, Él está de nuestro lado. Entonces le dice a él que él lo podía hacer. A veces esto nos pasa a nosotros, que quitamos nuestra mirada del Señor Jesús y dudamos en nuestras pruebas y todo, y mendigamos fe, porque perdemos la fe al quitar la mirada de Él, hermanos. Por eso debemos creer y aumentar nuestra fe en Él. Por eso dice la palabra en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el máximo autor y consumador de la fe. Vamos a Juan capítulo 9, verso 1 al 8. Amén. Y dice así, gloria a Dios. Juan 9, del 1 al 8. Y dice así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Oiga qué hermoso, con el lodo. Ya vamos a explicar esto, hermanos. Y le dijo: vete a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Jesús era el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, este es, y a él se parece. Y él decía: yo soy. Amén. Entonces el ciego de nacimiento, dice que esta persona venía con un propósito a la tierra, de nacer ciego acá. ¿Y era para qué? Para que Dios mostrara su gloria y su poder. Y así mismo nos quiere utilizar Dios a nosotros. Por eso Él dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Hermanos, tenemos los 9 dones del Espíritu Santo, pero debemos activar primero nuestra fe para que los 8 dones se puedan manifestar en nuestra vida, para la gloria de Dios, para que Dios nos use. Amén. Podamos realmente permitir que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia, en nosotros mismos, en muchas personas, en muchas necesidades. Por ejemplo, que el vecino está enfermo. Pero es que yo no tengo el don de la fe, lo tiene tal hermano. No, vaya y ponga sus manos sobre el hermano y Dios lo va a utilizar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces nos menospreciamos y no debe de ser así. Entonces le preguntan al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para nacer ciego? Y en parte tenían razón, porque podemos ver cuando Jesús sana a otros y les dice, llega el Señor Jesús y les dice: vete y no peques más. Cuando sanaba a gente con lepra, o el seco en la mano, el paralítico, le dice: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Amén. Entonces vemos que hay enfermedades, por ejemplo, en la vida buscadas por uno mismo. Un ejemplo, se ha comprobado científicamente que las personas que tienen cáncer les da esto por falta de perdonar, o porque abusaron de ellos sexualmente, porque pasó X o Y problema tan delicado que realmente no quieren perdonar a la persona, lo odian de por vida, o sienten envidia por el hermano, por esto y aquello. Entonces por dentro eso es una enfermedad interna que se tiene que manifestar y materializar en nuestro cuerpo. Y al materializarse se ha comprobado que es el cáncer. Nosotros
nosotros hemos ido a orar por personas y el Señor nos ha mostrado que no ha querido perdonar, pero muchos cuando perdonan son libres, y eso es a lo que Dios nos está llamando, a que nos pongamos a cuentas para perdonar. Entonces este pasaje me gusta mucho porque dice que le untó lodo en los ojos. Entonces esto es figura del barro. Por eso cuando alguien te invita a pecar o a salirte del camino, este es un guía de ciegos y ambos caerán en el hoyo. Amén. Entonces ahí en el fondo del hoyo que hay lodo, y este es el mismo lodo que utiliza el Señor Jesús en los ojos del ciego como en los nuestros para sacarnos de allí. Por eso mezcla saliva, que es figura del agua, y la mezcla con tierra, que es figura. Al terminar de mezclar forma ¿qué? Lodo, y al ser mezclada, por eso somos parte de su creación. Vemos por ejemplo en Adán y Eva, dice que cuando formó a Adán, lo formó el polvo de la tierra. Por eso, y la palabra de Dios muestra que Él es fiel y justo para terminar la buena obra que ha empezado en nosotros. Entonces vemos por ejemplo en Jeremías 18, del 1 al 6, cuando habla de la señal del alfarero. Dice que cuando habla de la señal del alfarero, dice que acaso no puedo yo volver a rehacer la obra que he comenzado. Entonces Dios está trabajando en nuestro corazón y está sacando todo lo que está estorbando esta vasija de barro, que tenemos defectos en todo momento y en todo lugar, sí, pero Dios que manda, que nos santificamos a través de su bendita y maravillosa palabra. Entonces podemos ver algo muy hermoso, es que somos frágiles. Esto es para entender que nadie es perfecto, amén, y que fallamos como humanos, pero dice la palabra que Él es fiel y justo para terminar la obra y la promesa que Él realmente nos ha dado, que nos transformará con sus manos preciosas y nos hará conforme a su imagen y semejanza. En 1 Corintios 15, 52 dice la palabra, vamos allí por favor, ya vamos a terminar. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15 dice así, ya vamos a acabar. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 52, hermano. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Algo muy hermoso es que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice abrir, nos estamos abriendo espiritualmente para irnos con el amado y ver al Cordero, a nuestro amado. Y cerrar de ojos es para morir definitivamente ya las cosas de este mundo. Amén. Por eso dice que arriba al cielo no lo va a heredar carne y sangre. Amén. Y para terminar vamos a 2 de Pedro 1:5 al 11. Primera de Pedro 5 al 11. Bueno, primera de Pedro 5 al 11, dice así, hermanos: primera de Pedro 5, primera de Pedro 1 al 5, perdón, hermanos. Primera de Pedro 1, del 5 al 11, dice así: vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, o sea, en este tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengar que seis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallan alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces, en este momento, Dios nos está mandando a que empecemos a trabajar en nuestra salvación, porque realmente el enemigo quiere cegarnos
para que realmente no nos vayamos con Él. Entonces seguimos leyendo algo que les quiero regalar. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes por vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os serán otorgadas amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces vamos a ministrar la palabra y espero que esta palabra te haya gustado, hermano. Dios te bendiga. Entonces vamos a orar. Bueno, bendito Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu preciosa presencia, Señor, bendiciendo tu bendita y maravillosa y hermosa palabra. Bendice a todos los hermanos que hoy están escuchando tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, que seas tú dándoles entendimiento y sabiduría, Señor. Efrata, Dios. Declaro sea abierto, Señor, vuestros ojos y vuestros oídos para tener entendimiento y sabiduría, para entender tu preciosa palabra, Señor, y para que seas tú dando libertad y conocimiento, para que tu pueblo no sea engañado, Señor. Y puesto los ojos en Jesús, el máximo autor y consumador de la fe. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos enseñas, Señor, con tu sabiduría, precioso Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta maravillosa noche y este hermoso momento. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando nuestras notificaciones de los audios y los videos. Dios te bendiga y espero que te haya gustado y que haya sido mucha edificación este mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Hasta la próxima.